El Palacio de Justicia de Nuremberg. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, casi 200 acusados fueron responsabilizados en este edificio por 12 años de dictadura, guerras de agresión, terrorismo y asesinatos en masa. El Tribunal Militar Internacional fue el corazón del proceso, el juicio contra los principales criminales de guerra de Alemania. Las 4 potencias vencedoras respondieron al crimen sin precedentes de los nazis con un proceso sin precedentes. El 20 de noviembre de 1945, 20 altos mandos nazi son conducidos en el ascensor a la sala 600. Hermann Göring, el ex mariscal del Reich, representa de buen grado el nazi número 1. Le sigue el gran almirante Karl Dönitz, a quien en su testamento Hitler nombró presidente del Reich, y el adjunto de Hitler, Rudolf Hess. Los acusados no mostraron rastro de remordimiento. Era parte de su orgullo insistir en que lo habían hecho todo bien y que lo volverían a hacer. Son acusados de conspiración para librar guerras de agresión, cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el banquillo de los acusados se encuentran ministros sin escrúpulos e ideólogos fanáticos, militares despiadados y bárbaros ejecutores de la locura de Hitler. En el banquillo de los acusados se comportaban como si no fuese un juicio justo, como si ya supieran que los iban a colgar. Así que, ¿para qué todo esto? De todos modos, los aliados eran extremadamente injustos en este asunto. Por primera vez en la historia, todos los líderes de un gobierno están en el banquillo. A los ojos de los nazis y militares de alto rango, en Nuremberg, los vencedores juzgan a los derrotados. Entonces no podía imaginar que hubiese motivos razonables para acusar a estos hombres. Más adelante, por supuesto, lo entendí mejor. Ninguna nación victoriosa y ninguna alianza se había atrevido a algo tan audaz y complicado como lo que hacen los aliados con los representantes supervivientes del Tercer Reich. El ambicioso objetivo de los fiscales: reorganizar el mundo a través del derecho. No se trató solo de un juicio contra los alemanes, sino un juicio en nombre de la humanidad. Este proceso debería evitar que la tiranía volviese a alzarse en cualquier lugar del mundo. Nuremberg, 1945. La antigua ciudad imperial medieval yace en ruinas. Después de casi 6 años de guerra, la Alemania nazi se rindió incondicionalmente. La locura asesina de Adolf Hitler por la dominación del mundo dejó 60 millones de víctimas. Los alemanes, que alguna vez siguieron al dictador con entusiasmo, quieren olvidar. Lo único que le importa a la gente ahora es salir del hambre y la miseria. No les interesa el destino de los líderes nazis. Que las cosas serían diferentes esta vez de lo que se podía leer sobre el final de las guerras en los libros de historia, era algo de lo que el mariscal del Reich, Hermann Göring, ya se había dado cuenta en mayo, cuando fue capturado en Austria. Göring estaba seguro de que los estadounidenses lo aceptarían como negociador. Sin embargo, tiene que entregar su pistola y es arrestado. De todos modos, todavía cree firmemente que los vencedores no podrán gobernar Alemania sin él. Göring ni remotamente parece esperar una acusación. A los periodistas estadounidenses se les permite entrevistar a Göring, quien intenta zafarse del asunto con encanto y astucia. Se habría enemistado con Hitler hace tiempo, afirma, si hubiese sabido lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. Habría tomado medidas drásticas. Después de la muerte de Hitler, quería ser el nazi número 1. Esto es interesante porque Hitler había designado al gran almirante Dönitz como su sucesor. Göring nunca aceptó eso y siempre se sintió superior a Dönitz. Adolf Hitler lo había convertido en el segundo hombre
Era el heredero legítimo. Pensó que lo enviarían al exilio, a un lujoso destino de descanso, como a Napoleón. El vanidoso Göring no es aceptado como el nuevo Führer ni siquiera por su propia gente. En Flensburgo, en mayo de 1945, el gran almirante Karl Dönitz, como sucesor de Hitler, nombró en su gabinete a jerarcas nazis como el ministro de Armamento Albert Speer y altos oficiales militares como el coronel general Alfred Jodl. Quieren gobernar Alemania. Celebran reuniones a diario, aunque no tienen poder. Los principales responsables de la guerra y de los asesinatos en masa están muertos. Tanto Adolf Hitler como Joseph Goebbels han acabado con sus vidas por su propia mano. En Berlín, los vencedores soviéticos presentan el cadáver carbonizado del ministro de propaganda. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, también evade el procesamiento penal con una cápsula de cianuro. Había intentado en vano unirse al gobierno de Dönitz. Disfrazado como un simple soldado, Himmler es capturado por una patrulla británica y comete suicidio. Al término de la guerra, salen a la luz los monstruosos crímenes de los nazis. Cuando los estadounidenses liberan el campo de concentración de Ohrdruf en Turingia, encuentran solo unos pocos prisioneros sobrevivientes. Las condiciones son indescriptibles. Con las tropas estadounidenses, llegan también a los campos liberados especialistas para arrestar a posibles criminales de guerra y reunir pruebas. Mi mente se negaba a procesar lo que veían mis ojos. Había venido a buscar pruebas de los crímenes y allí estaban esas personas entre la suciedad. Si no se movían, era casi imposible saber si estaban vivos o muertos. Era extraño, eran objetos, no se los podía considerar seres humanos. Muchos no parecían seres humanos. Si bien la ausencia de humanidad de la política nazi resulta evidente, la tarea de los investigadores de llevar a los responsables ante la justicia es compleja. En este momento, aún no existe el delito penal de genocidio, y los asuntos internos de un Estado terrorista no permiten el enjuiciamiento legal. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de los alemanes proceden de los países europeos ocupados. Esto les da a los aliados un medio para proceder contra el Tercer Reich por la vía penal. Se trataba de llevar ante la justicia a los que habíamos capturado por cometer crímenes de guerra contra los soldados aliados, una clara violación de la ley marcial, o a los que fueron capturados cuando los aliados liberaron los campos de concentración. Teníamos lo que necesitábamos para una acusación. No había más que decir para probar que se trataba de crímenes de enormes proporciones, perpetrados sistemáticamente por todos los involucrados en los campos. Así lo hicimos. No tomó mucho tiempo. La idea de los juicios de Nuremberg se remonta al verano de 1944. El presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, había encargado a los funcionarios del gobierno de Washington que diseñaran estrategias para llevar a los criminales de guerra ante la justicia. Los aliados llevan mucho tiempo en desacuerdo sobre la mejor manera de castigar a los responsables. El primer ministro británico, Winston Churchill, creía que la camarilla de Hitler debería ser fusilada sin juicio. En la conferencia de Teherán, no se descartó la ejecución de entre 50 y 100.000 criminales de guerra alemanes. El dictador soviético, Joseph Stalin, puso en juego la idea de un proceso penal internacional. El plan para los juicios de Nuremberg se desarrolla finalmente en el Departamento de Guerra en Washington. Los líderes nazis deben ser acusados de conspiradores criminales que planearon conjuntamente guerras de agresión y que además cometieron innumerables crímenes y atrocidades. Esa era la idea básica, acusar a los principales acusados de una conspiración que se habrían reunido y planeado tomar el poder del gobierno en Alemania y someter al pueblo alemán a su control dictatorial. Convirtieron a los alemanes en sus víctimas al quitarles su libertad y democracia y establecer en Alemania una dictadura sin escrúpulos. Cuando hicieron esto, esa es la conspiración.
Cometieron todos sus crímenes en nombre del pueblo alemán. La Corte Suprema de Washington se muestra escéptica. Teme un linchamiento de primera clase legitimado por un juicio. Incluso el juez federal Robert Jackson en un principio no es partidario de procedimientos legales, pero voluntariamente asume del presidente Truman la tarea de organizar el proceso. Percibe la oportunidad única de crear un nuevo derecho internacional y así prohibir la guerra de una vez por todas. Jackson recibe mucho escepticismo de sus colegas en el Colegio de Abogados e incluso de la Corte Suprema, pero también de amigos y contactos en el gobierno. Hay escepticismo sobre los precedentes legales, en qué plazo y con qué dificultades se logrará llevarlo a término. Hay escepticismo sobre si el proceso finalmente dará frutos en términos de justicia y disuasión. Para Jackson, no están en primer plano los crímenes contra la humanidad del Holocausto, sino las guerras de agresión de Hitler y sus colaboradores. En su opinión, los ataques a Polonia y la Unión Soviética habrían reducido al absurdo el principio de que los estados soberanos tienen derecho a hacer la guerra. Hacer la guerra no estaba prohibido en ese momento. Una guerra se justificaba al iniciarla. Jackson estaba convencido de que esto estaba mal y de que había llegado el momento de desarrollar el derecho internacional. Para él, era el momento y el lugar adecuados para formular una idea fundamentalmente nueva. La guerra debería ser castigada por la ley de acuerdo con el derecho internacional. Las guerras de agresión deberían ser tachadas de crimen. Estoy convencido de que tenemos la oportunidad de castigar con un juicio justo a quienes pensaron que era seguro iniciar una despiadada guerra de agresión. El 23 de mayo de 1945, el gobierno títere del almirante Dönitz en Flensburgo es disuelto y sus miembros arrestados. Los aliados elaboran listas de búsqueda de jerarcas nazis y poco a poco los líderes del Tercer Reich caen en la red de los vencedores. El mayor antisemita de la Alemania nazi, Julius Streicher, se hace pasar en Baviera por pintor, pero accidentalmente es reconocido por un oficial de los Estados Unidos. Robert Ley, el jefe del Frente Laboral alemán, se deja crecer la barba para pasar desapercibido, pero no le sirve de mucho. Los líderes nazis arrestados son llevados al campo de internamiento de Bad Mondorf, en Luxemburgo. Los estadounidenses llaman al antiguo Hotel Palacio El Cenicero y Campamento Cubo de Basura. Hermann Göring es uno de los 86 dignatarios del Tercer Reich detenidos e interrogados en Mondorf. Todos ellos son personalidades históricas, pero solo él es lo suficientemente grande para ser condenado. Los demás ministros, personal militar y líderes del partido de Hitler probablemente no tendrían nada que objetar. El 22 de junio, Hermann Göring es sometido a un procedimiento de identificación como un delincuente común. En Bad Mondorf, el mariscal del Reich es desintoxicado de su adicción a las drogas y pronto recupera sus viejas fuerzas. Sin embargo, el antiguo gobierno del Reich en torno a Karl Dönitz se niega a reconocer sus pretensiones de liderazgo. En Washington, el fiscal general de Estados Unidos ha completado sus preparativos y viaja a Londres. Robert Jackson quiere convencer a los aliados de su visión de un juicio internacional y al mismo tiempo evitar que parezca un ejercicio de justicia del vencedor. Mientras tanto, su equipo examina las pruebas. Descubre que no se ha realizado ninguna investigación. Hay pocas evidencias para incriminar a sujetos individuales. Aun si dispone de un conocimiento preciso de las atrocidades y las malas acciones a nivel gubernamental, un fiscal necesita pruebas irrefutables de culpa, testigos, documentos, etc., para ir a juicio. En Berlín, los investigadores también están buscando pruebas sólidas y descubren que los alemanes han documentado muchos detalles de sus crímenes. Al término de la guerra, no lograron destruir todo a tiempo.
Entre los escombros de la capital del Reich, la búsqueda de documentos incriminatorios requiere de iniciativa propia. Mi trabajo consistía en investigar a Ernst Kaltenbrunner, que era mi acusado, por así decirlo. Ernst Kaltenbrunner era el jefe de la oficina principal de seguridad del Reich. La Gestapo y el Servicio de Inteligencia, entre otros, pertenecían a esta agencia. Fui a ver a muchos agentes de la Gestapo y encontré órdenes de ejecución tiradas por el suelo, todas firmadas por Ernst Kaltenbrunner. Solo tenía que recogerlas. Una gran cantidad de documentos incriminatorios no habían sido destruidos y logramos reunirlos. Durante una visita a la Cancillería del Reich de Hitler, incluso el mismo fiscal jefe Jackson encuentra material útil. Archivos desperdigados por el suelo o correspondencia que los conquistadores soviéticos de Berlín dejaron tirada por descuido. En Londres, las 4 potencias vencedoras luchan por un estatuto para el juicio. La delegación soviética rechaza la criminalización generalizada de las guerras de agresión y exige limitar la competencia del tribunal a los crímenes alemanes. El hecho de que juristas de Stalin estén involucrados se convierte en un obstáculo en el proceso. Evidentemente, los soviéticos también fueron culpables de crímenes de lesa humanidad y agresión criminal. Un cargo que queda completamente excluido en Nuremberg es la guerra de bombardeos. Los británicos y los estadounidenses saben muy bien cuál es el estado de las ciudades alemanas. Esto también se aplica a Nuremberg. La ciudad está destruida en un 90%. Aún así, Robert Jackson está decidido a realizar aquí el espectacular juicio. Se encuentra en la zona de ocupación estadounidense y era mundialmente conocida como la ciudad de las concentraciones del partido nazi de Hitler. Hermann Göring había anunciado allí las leyes raciales contra los judíos. A principios de julio de 1945, una delegación viaja a Nuremberg. Estaba devastada, completamente devastada. Escombros por todas partes, casas destruidas. Las que todavía estaban en pie estaban arruinadas. Flotaba en el aire el hedor de los cadáveres enterrados bajo los escombros. Sin embargo, el Palacio de Justicia de Franconia, creo, todavía estaba en pie y apenas había sufrido daños. Fue escogido a pesar de que estábamos en medio de un caos. El Palacio de Justicia es ideal. La prisión contigua tiene capacidad para 1.200 prisioneros. A esto se suma la importancia simbólica de esta ciudad para los nazis. Para Robert Jackson, es la escena del crimen. Donde todo comenzó, debería terminar. En un lapso de 3 meses, la Sala 600 se transforma en el escenario perfecto para el juicio internacional. Con el fin de crear suficiente espacio para cientos de espectadores y periodistas, se quita la pared trasera. Los vencedores han acordado realizar inicialmente un proceso a 24 de los principales criminales de guerra. Son llevados a Nuremberg desde distintos campos de internamiento. En la prisión, los delincuentes están sujetos a estrictas regulaciones. Solo pueden hablar durante el interrogatorio. Se temen intentos de liberación por parte de fanáticos nazis. Hermann Göring, ya en Bad Mondorf, había hecho adoptar una posición común a la mayoría de sus compañeros de prisión con su estrategia. No vimos ni sabíamos nada. Todo el asunto del asesinato de judíos había sido cosa de Himmler, afirma Göring. Es desleal matar niños. Eso no es de caballeros. Hagámoslo breve, agrega. Me hago responsable de todo lo que ha hecho el gobierno. Robert Jackson y su equipo se han trasladado a las oficinas del Palacio de Justicia y llevan a cabo los interrogatorios personalmente. Sin embargo, los interrogatorios son frustrantes porque los líderes nazis capturados fingen ser ignorantes e inofensivos. La charla con los perpetradores es inútil para el proceso. El fiscal general de Estados Unidos toma una decisión trascendental. Todo el proceso se realizará principalmente en base a documentos. Jackson's concern
A Jackson le preocupaba que los acusados, sobre todo Göring, usaran esto como una plataforma para promover el regreso del nazismo en Alemania. El virus aún no se había extinguido. La derrota y la muerte de Hitler no significaban el fin del nazismo. Él, Jackson, tendría que lidiar con una situación extremadamente peligrosa en lo que respectaba a los acusados. Son inolvidables las escenas de El triunfo de la voluntad, la película de Leni Riefenstahl sobre el Congreso del Partido Nazi, en la que Hitler es celebrado por su segundo, Rudolf Hess, como el redentor de los alemanes. Usted es Alemania. Cuando usted actúa, actúa la nación. Cuando usted juzga, juzga el pueblo. Usted fue nuestro garante de la victoria. Es nuestro garante de la paz. Adolf Hitler, Sieg Heil. En 1941, Rudolf Hess voló a Escocia en un espectacular viaje en solitario, al parecer para negociar por su cuenta la paz con Churchill. Hitler pensó que estaba loco. Hess permaneció bajo custodia británica. El 8 de octubre de 1945 es transportado a Nuremberg con los amigos de antaño. El fiscal Eyman es el encargado de interrogar al prisionero, que parece estar mentalmente trastornado y no quiere recordar nada. En su hogar en Estados Unidos, Eyman ya había conseguido que varios criminales en situación similar hablasen, pero Hess no le sigue el juego. Cuando llegó a Nuremberg, dijo que había perdido la memoria y que era imposible hacer que recordara nada. Entonces Eyman tuvo la idea de reunir a Hess y a Göring. Y ya tenía a Hess arriba en la sala de interrogatorios y entonces buscamos a Göring. Y Göring era el viejo Göring. Y entró y dijo, «Rudolf, ¿no puedes recordarme? Yo era el mariscal del Reich, era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, era el ministro del Interior de Prusia, etcétera, etcétera». Y a todo, Hess dijo, «Lo lamento, no puedo recordarlo». El exministro de Relaciones Exteriores del Reich, Joachim von Ribbentrop, es acusado de haber participado en la planificación de las guerras de agresión de Hitler. Además, se le imputa su participación en crímenes de guerra y órdenes de deportación. El detenido dice no saber nada de esto y no quiere asumir ninguna responsabilidad. Ribbentrop fue embajador en Londres antes que Hitler lo hiciera su ministro de Relaciones Exteriores, porque valoraba su obediencia servil. Al Führer le gustaba llevarlo a sus paseos por Obersalzberg. Después de la caída del Tercer Reich, Ribbentrop se escondió durante semanas en Hamburgo antes de que los investigadores británicos lo localizaran. A finales de octubre de 1945, la lista de acusados está completa. No todos se encuentran en Nuremberg. No está claro el paradero del secretario de Hitler, Martin Bormann. El industrial, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, no puede ser transportado, para gran disgusto del fiscal jefe Jackson, que sin falta quiere ver a un Krupp en el banquillo de los acusados. Cuando quiere acusar a su hijo, Alfred Krupp, como alternativa, los británicos se oponen. El oficial británico, Erin Eve, entrega las acusaciones en el bloque de celdas. Ribbentrop dice que los cargos están dirigidos contra las personas equivocadas. Rudolf Hess escribe en su copia, «No lo recuerdo». El vencedor siempre será el juez y el derrotado siempre será el acusado, dice Göring. Karl Dönitz considera que el proceso es un capricho estadounidense. Ninguno de estos cargos me concierne en lo más mínimo, dice, y nombra a un cierto juez de flota, Otto Kranzbühler, como su defensor. En ese entonces, yo era jefe del Departamento Legal del Servicio Alemán de Remoción de Minas en Hamburgo y fui llamado a comparecer ante el jefe de personal inglés, un capitán que me dijo que tenía un telegrama. Dönitz esperaba que yo estuviese dispuesto a defenderlo.
Entonces dije enseguida, estoy dispuesto, porque en el interior no permitiría la menor vacilación en una cuestión tan importante. Poco después, le escribí una carta a mi esposa que vivía en Baviera. Te preguntarás por qué hice esto. Porque siempre tuve los mayores reparos contra las declaraciones políticas de Dönitz. Le escribí que lo hice porque en ese momento quería mantener la lealtad que en muchos casos había derrumbado. Los acusados pueden escoger a sus asesores legales de listas o hacer sugerencias ellos mismos. Los abogados pueden ser incluso nazis convencidos, porque el tribunal quiere evitar cualquier crítica sobre la rectitud del proceso. Los defensores se quejaron desde el principio de la falta de igualdad de medios. En primer lugar, no teníamos colaboradores. Todos tenían que buscarse asistentes, lo que no era fácil. Después había que contratar a una secretaria. Y además no teníamos ningún documento. Todos veníamos de la guerra, al menos la mayoría de nosotros. Y no teníamos archivos, no teníamos material de escritorio, nada en absoluto. Así que comenzamos con lo más primitivo, buscar papel y lápiz y así sucesivamente. Tampoco teníamos una oficina privada, sino que estábamos juntos en una gran sala y para toda la defensa, nada menos que 22 abogados. Había un solo teléfono en un largo corredor, así quizá puedan imaginarse con qué medios tan limitados debíamos trabajar. El Palacio de Justicia se ha convertido en un centro de alta seguridad. El acceso solo es posible con una identificación especial. En la sala 600, los acusados se sentarán frente a la mesa de los jueces. Entre medio, hay espacio para las mesas de fiscales de 4 naciones. Entre los acusados también se encuentra a Albert Speer. El antiguo arquitecto favorito de Hitler fue responsable del programa de trabajo esclavo en calidad de ministro de armamento. Speer sigue una estrategia de distanciamiento. Opina que el proceso es necesario. Fritz Sauckel era el responsable general del trabajo de los esclavistas. Lo que él sabe representa el mayor peligro para el inteligente Speer. Para el mariscal de campo Wilhelm Keitel, el asunto está claro. Para un soldado, las órdenes son órdenes. Él fue una herramienta útil para Hitler, su apodo, lacayo. Cuando le entregan la acusación, Ernst Kaltenbrunner, el jefe de la oficina principal de seguridad del Reich de Himmler, se arroja llorando en su litera y grita: «Quiero ir con mi familia». Para Julius Streicher, el inminente juicio es un triunfo del judaísmo mundial. La escritora Rebecca West se referirá a él como un viejo sucio, del tipo que causa problemas en los parques. Hans Frank, el carnicero de Varsovia, sobrevivió a un intento de suicidio. Convertido al catolicismo, considera que el proceso es un juicio divino final. Robert Lai enloquece cuando le entregan la acusación en el pabellón de Nuremberg. «¿Por qué no nos ponen a todos contra la pared y nos disparan?», grita. Lai había sido jefe del Frente Laboral Alemán, el sindicato unificado de los nazis. Su apodo, el borracho del Reich. La noche del 25 de octubre de 1945, todo parece tranquilo en el bloque C de la prisión de Nuremberg. Los reclusos duermen y son vigilados constantemente por los guardias. Esa noche yo estaba de guardia. Un guardia me alertó de que algo estaba sucediendo en la celda de ley. Los guardias no podían entrar a las celdas, así que abrí la puerta y entré y allí estaba Ley. Se estranguló en el inodoro atándose un trozo de toalla alrededor del cuello y atándolo a la tubería de la cisterna. Se había rasgado la ropa interior bajo las sábanas, aunque el guardia lo observaba constantemente. No hubo ningún sonido, ningún gemido. Literalmente se estranguló. Era lo bastante pequeño para hacerlo. Si hubiese sido más grande, habría tenido dificultades. Ese fue el final de Robert Ley. Se suicidó. Después de este incidente, se coloca constantemente un guardia delante de la puerta de cada celda. La luz de las celdas también está encendida por la noche.
Los acusados solo pueden dormir boca arriba y deben colocar las manos sobre las mantas. Los guardias pueden entrar en cuestión de segundos. Así, esperan evitar más suicidios. También se llevan a cabo controles estrictos alrededor del juzgado. El 20 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg inicia el juicio contra 22 representantes del Tercer Reich. En el banquillo de los acusados se encontrarán los responsables por 12 años de dictadura. A ojos de los fiscales, son conspiradores contra la civilización. Un diario lo formula así: se celebra el juicio final. El procedimiento para la comparecencia de los acusados está precisamente definido. Un ascensor los lleva directamente de la prisión a la sala 600, siempre de 3 en 3. Primero pueden ingresar a la sala del tribunal solo los periodistas de las naciones vencedoras. La entrada de los líderes nazis también es una sensación para quien será el reportero estrella Walter Cronkite. En el banquillo de los acusados se comportaban como si no fuese un juicio justo, como si ya supieran que los iban a colgar. Así que, ¿para qué todo esto? De todos modos, los aliados eran extremadamente injustos en este asunto. Göring claramente había tomado la delantera, sentado en la primera fila como jefe. Evidentemente estaba convencido de que este era su espectáculo. Posteriormente, Cronkite escribirá: quería escupirles porque consideraba a estos hombres menos dignos que la suciedad en la calle. El espectáculo puede comenzar. Muchos alemanes creen efectivamente que el inminente juicio no es más que propaganda de los aliados. De acuerdo con las disposiciones del estatuto, dispongo la lectura de la acusación. Resumida en 85 páginas. Una lista casi interminable de crímenes alemanes de los que se culpabiliza a los acusados. Acusados de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, de plan común y la conspiración para cometer estos crímenes, tal como los define el Estatuto de la Corte, serán imputadas las siguientes personas: Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernest Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen. Por primera vez en la historia, intérpretes traducen simultáneamente un proceso judicial. La lectura de la acusación toma 1 día y medio. A continuación, los acusados deben pronunciarse sobre las acusaciones. El hijo de Robert Jackson, William, trabaja como ayudante de su padre. Está en la sala del tribunal ese día. Justo al comienzo del juicio, cuando se leyó la acusación, el tribunal pidió a los acusados que se declararan culpables o no culpables, o culpables con una explicación. El tribunal llamó primero a Hermann Göring, que se levantó con un papel en la mano y dijo algo como: antes de expresarme respecto a la acusación, me gustaría explicar lo siguiente. Antes de responder a la pregunta del tribunal sobre si me declaro culpable o no,
El tribunal lo interrumpió. Debe declararse culpable o culpable con una explicación. Después de esta objeción, exclamó, no culpable. Me declaro no culpable con respecto a los cargos. Esta fue una primera indicación de su capacidad para decir lo que quería en lugar de responder preguntas. Rudolf Hess. El adjunto del Führer es breve. No. Esto constará como no culpable en el acta. Wilhelm Keitel. Me declaro no culpable. Entonces es el turno del capitán general, Alfred Jodl. Puedo responder con la conciencia tranquila ante Dios y la historia o ante mi pueblo por lo que hice o tuve que hacer. El vicecanciller de Hitler, Franz von Papen. De ninguna manera me declaro culpable. Esperábamos que ninguno de ellos se declarara culpable. Era un caso penal. Si se hubiesen declarado culpables, habrían sido condenados, pero querían defenderse. Muchos dijeron no culpable de los cargos, es decir, con respecto a los cargos se sentían inocentes, pero sabían que eran culpables hasta cierto punto. Así que se expresaron de esa forma. Robert Jackson está satisfecho. La presencia de Göring y sus coacusados es un triunfo desde su punto de vista, el primer paso en un camino hacia un mundo nuevo. Y Jackson es un talentoso realizador de la justicia mundial. Grandeza melancólica. Así podría describirse el estado de ánimo en la sala cuando explica a la ilustre audiencia el porqué de Nuremberg. Para Jackson, era muy importante pronunciar el discurso de apertura. Lo consideraba el momento más importante de su misión. Se había enfrentado a ellos, y ser el fiscal principal significaba estar allí representando a las Naciones Unidas y presentar la acusación. El derecho internacional es derecho consuetudinario. Jackson lo sabe y surge porque se observa en todo el mundo. El fiscal general cree que cualquiera que quiera renovar el derecho internacional debe convencer al mundo entero. El mérito de abrir un juicio por delitos contra la paz del mundo me impone una gran responsabilidad. Los crímenes que buscamos condenar y castigar fueron tan sofisticados, tan malvados y tan devastadores en sus efectos que la civilización humana no puede tolerar ignorarlos. De lo contrario, no sobreviviría a una repetición de tales calamidades. Esas fueron precisamente las palabras correctas, no solo para su discurso, sino para todo el proceso. No se trató solo de un juicio contra los alemanes, sino un juicio en nombre de la humanidad. El fin del proceso era evitar que la tiranía vuelva a levantarse en cualquier parte del mundo. Que 4 grandes naciones, satisfechas por su victoria y atormentadas por la injusticia, no se venguen, sino que entreguen voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley, es una de las concesiones más significativas que la fuerza ha dado jamás a la razón. Mi sangre corría con fuerza, señala William Shirer, cuando Jackson utilizó el poder de las palabras para construir magistralmente su acusación contra la barbarie nazi. La elocuencia, el poder de las palabras fue inmediato y poderoso. Tuvo un efecto demoledor sobre los acusados y estaban muy deprimidos
cuando fueron llevados a sus celdas para almorzar y por la noche. Fue su primera experiencia con Jackson en la sala del tribunal. Recién entonces comprendieron a quién se enfrentaban. La civilización se pregunta, dice Jackson, si la ley es tan vacilante e indolente que es totalmente impotente ante estos graves crímenes cometidos por criminales de tan alto rango. Todos los documentos que se presenten al tribunal deben estar disponibles en 4 idiomas para los fiscales y los abogados defensores. Y el flujo de pruebas no se detiene. El reportero estadounidense William Shirer anota en su diario: ningún otro tribunal en la historia puede igualarse a este. Los nazis acusados son condenados por sus propias palabras, por sus propios actos nefastos. Estos imbéciles lo escribieron todo, y en el caos del colapso no pudieron destruir las pruebas incriminatorias. Mi padre conocía el peligro de llamar a testigos, especialmente a los testigos de la otra parte. Pensó que la base de los cargos debían ser los documentos, porque teníamos tantos. Y había firmas en todas partes. Mi padre decía, no se puede contrainterrogar un documento, está ahí. Creía que había pruebas irrefutables de la responsabilidad de la mayoría, si no de todos los acusados. Porque los documentos venían de sus oficinas con sus firmas. Pronto comienzan las discusiones entre la acusación y la defensa por los explosivos documentos. Robert Jackson quiere acelerar el proceso con resúmenes certificados. Los abogados defensores insisten en una lectura completa ante la corte. Durante las insoportablemente largas lecturas, distintos pensamientos cruzan la mente de los acusados. Hans Frank dice: estamos sentados frente al tribunal y pasa en silencio la interminable procesión de muertos. Sin interrupción, pálidos y sin color, en silencio, la corriente de la miseria fluye en la tenue luz gris amarillenta de la eternidad.